¿Qué tal? Buenas tardes. En nombre de la Escuela Libre de Derecho, es un honor y una distinción que nos acompañen en la presentación del libro Derechos Humanos, una visión multidimensional del doctor Mario Ignacio Álvarez Ledesma. Nos acompañan como presentadores el doctor Rubén Arturo Sánchez Valencia y el doctor Pablo Francisco Muñoz Díaz. En esta ocasión me toca ser ahora sí que la moderadora. Sí, soy la doctora Paola Carmona y bueno, pues para mí es una verdadera distinción, es un honor estar acompañando a tan distinguidos académicos, sobre todo al doctor Álvarez Ledesma. Permítanme hacer una acotación. Para mí esta presentación tiene un tono sumamente personal. Déjenme platicarles que cuando yo estaba estudiando la carrera, por el año 1997, mi entonces jefe, yo le presenté, no le dije que me inquietaba, que quería conocer la materia de derechos humanos. Mi entonces jefe acaba de ser sinodal en un examen doctoral en la UNAM y me entregó una tesis. Esa tesis era la tesis doctoral del doctor Álvarez Ledesma. Y bueno, pues a las personas las conocemos por sus obras. Y fue ese mi primer acercamiento con el doctor. Más tarde fue mi profesor en la maestría, en la División de Estudios de Posgrado también de la UNAM. Y bueno, pues también coincidimos él como director y yo como profesora en el Tecnológico de Monterrey. Hemos colaborado en diversos proyectos y ahora tengo pues la distinción enorme de ser su colega en el Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Libre. Y precisamente, pero lo más importante es que me precio de su amistad, ¿no? Para mí es una guía, es uno de mis senseis más queridos. Y bueno, pues resulta un círculo virtuoso el que precisamente el primer libro que yo haya tenido en mis manos sobre derechos humanos haya sido precisamente su tesis doctoral, y hoy tengo la distinción de estar en esta mesa participando en la presentación del libro Derechos Humanos, una visión multidimensional que precisamente surge, ¿no?, de aquella tesis doctoral de 1997. Pues entonces, con esta pequeña presentación les digo, para mí tiene un tono sumamente personal, ¿no? Porque además, déjenme decirles que, bueno, pues a fin de cuentas fue el culpable de que yo me dedicara a estudiar derechos humanos, ¿no?, precisamente a raíz de ese libro. Sí, y bueno, pues les digo, para mí es una distinción y bueno, pues tengo también la enorme distinción de darle el uso de la voz al doctor Pablo Francisco Muñoz Díaz. Por favor, doctor. ¿Ya? ¿Sí se escucha? Sí. Pues ya en las confesiones yo también tengo que hacer una. Estoy gratamente sorprendido de estar aquí. Siempre que te invitan a presentar un libro, pues no solo es la responsabilidad de leerlo de una manera crítica, porque si no se critica, al final del día no crece ni se generan mayores ediciones, pero la carga que tengo, pues al final del día es estar sentado al lado de tu profesor desde casi 20 años, que es culpable de que a mí esté sentado aquí y también parte de que yo también sea doctor. Además, no obstante que hace 20 años, casi 20 años dio clase, pues también fui necio y estuve en mi comité doctoral, entonces uno es amante de la tortura. Y para que los conozcan, saben que no solo es un gran investigador y una gran persona, sino es un gran crítico e innovador en ciertas teorías y sobre todo en derechos humanos, y tiene una obra, yo creo que de las más importantes que hay sobre qué es Introducción al Estudio del Derecho, que al final del día da la pauta a los que se quieran acercar al tema del derecho de manera diferente. Ahora, lo que nos convoca hoy es una obra muy interesante que yo creo que hacía falta. Desgraciadamente, las obras que hay actualmente de derechos humanos simple y llanamente se abocan a narrar la historia, decir de qué tratan, pero pocas se concentran en lo que debería de ser y por qué deben ser considerados derechos humanos, y sobre todo plantear una teoría. Y este libro, de las cosas que a mí más me llama la atención es cómo trata de vincularlo no solo al concepto de derechos humanos, sino trata de ir más allá y lo trata de vincular como una teoría de la justicia. El problema que nosotros tenemos como derechos humanos es que lo vemos como un elemento disociado, como simplemente una teoría, como un derecho fundamental, pero nunca lo vemos ni lo tratamos de aplicar a partir
de las teorías de la justicia. ¿Y por qué es importante de las teorías de la justicia? Porque siempre nos van a llevar, al fin y al cabo, el derecho va a tener una pretensión de corrección. Y todo el derecho tiene que estar embebido de esa pretensión de corrección, que al final es una pretensión de justicia que tiene que tener un sistema normativo. Si un sistema normativo no tiene esa pretensión de justicia, pues estamos ante un sistema que simplemente y llanamente va a cometer demasiadas injusticias, o bien, si queremos ver que una relación entre derecho y moral, o va a cometer o va a ser indiferente al sentir de las personas que es a las que quieren normalmente regular. Entonces, una de las grandes virtudes que tiene este libro es vincularlo a estas teorías de la justicia que normalmente se ven disociadas y se ven parte de la filosofía, pero aquí lo importante es que las retoma y las trata a partir de ver desde dos maneras, de una manera ontológica y obviamente una manera teológica. Para los que no estén muy avesados en las teorías de la justicia, normalmente la justicia la podemos ver de tres formas, desde un aspecto moral, libertario y utilitarista. Pero al fin y al cabo, esa visión que nosotros tenemos sobre la teoría de justicia tiene que permear sobre el derecho y sobre todo por una visión de los derechos humanos. Y de ahí el libro se desprende algo que es fundamental, que trata ya, a partir de esta teoría de la justicia, analizar estos presupuestos que realmente los podemos ver como técnico-filosóficos, que si no me recuerdo si lo llamé, y si no con todo, profesor, maestro, corríjame con toda la libertad que siempre ha tenido y siempre se ha concedido, de al final de verlo a partir de la autonomía, la dignidad humana y la universalidad. Que aquí yo haría mi primera acotación, porque al final del día creo que estos tres pilares tendrían que ir a partir de otro pilar que sería la igualdad. Pero eso es por una visión personal, porque yo parto del liberalismo igualitario, no así el profesor. Pero bueno, a partir de esta visión del libro, nos empieza a llevar sobre estas generaciones, sobre los derechos humanos, de cómo han avanzado los derechos humanos a partir de esa primera visión civil y política hasta la última y más avesada, que es ya ver la cuarta generación, que es a partir de estas cuestiones cibernéticas. Ahorita me da mucho la atención que todos estén tomando fotos o estén subiendo, o inclusive estemos de manera digital para la gente, pero al fin y al cabo, pues si nosotros partimos de este libro, esta cuarta generación de derechos humanos, al final tiene, y ese es donde vamos a llegar a una visión multidimensional, pues trata esta parte que se llama como Drittwirkung, que es la eficacia que también tenemos horizontal de los derechos humanos. Y la verdad, pues nadie me preguntó si me gustaría que me grabaran o no me grabaran, pero yo con mucho gusto lo concedo. ¿Y por qué lo traigo a cotación? Porque esa es otra parte que tiene el libro de una manera multidimensional que trata de tocar esta eficacia de los derechos humanos, sobre todo, no nada más como estamos acostumbrados vertical, sino de una manera horizontal. Es decir, estamos nosotros acostumbrados, porque la mayoría que nos enseñaron, ¿no? Que también es otra forma de ver las generaciones, los que fuimos generaciones de garantías individuales, que al final a nosotros nos enseñaron que los derechos nada más fundamentales, los derechos humanos son oponibles ante la autoridad. Y aquí lo importante es que se hace un estudio en esta multidimensional de ver cómo pueden ser oponibles a las personas. Otras cuestiones que yo considero fundamentales del libro, y esto es un aspecto personal que muy pocos libros lo abordan y no de manera tan clara, es esta positivación de los derechos humanos. El problema es que siempre estamos discutiendo que si los derechos humanos son concedidos o si son dados o son reconocidos, y a mí en lo particular, y esto es una deformación académica, siempre me ha llamado mucho la atención de considerarlos que si son principios explícitos o implícitos. No así los toca el libro, pero al final, cuando nosotros hablamos de la positivización de los derechos humanos, es este reconocimiento que se dan de estos principios o valores axiológicos al sistema normativo. Y esto podría ser baladí o podría parecer intrascendental para muchos, pero es fundamental porque una vez que estos principios, estos valores son reconocidos por el sistema, realmente irradian en todo el sistema y en todas las materias del derecho. Y lo que implica con ello es que al fin y al cabo, al momento que nosotros lo reconocemos, pues simplemente todas las materias tienen que estar inmersas en ellas. Una de las cuestiones que nosotros vemos, para los que no me conozcan, tengo la fortuna de trabajar en la Suprema Corte de Justicia y como peones del derecho ahí, lo que nosotros hacemos normalmente es tratar de ver y mapear cómo los derechos fundamentales o los derechos humanos también tienen un impacto en otras materias, porque normalmente pensamos que están completamente disociados. Y esto es importante porque este efecto de irradiación que tiene la positivización de los derechos fundamentales hace que sean importantes en otras materias donde se consideran bastante olvidados, como sería la mercantil, familiar,
no así penal, porque ahí yo creo que me van a corregir mucho más el magistrado Arturo Sánchez Valencia, pero en otras materias siempre se ha visto como una cuestión disociada, y lo importante que plantea este libro de la positivización hace que este reconocimiento, al momento que sean parte del sistema normativo, sean fundamentales para que sean regulados y reconocidos por todas las materias. Y aquí voy a entrar a la materia que más me llamó la atención, que pues, obviamente ahí es donde le rogaría que fuera otra edición, pero además es muy difícil porque pues, el sistema jurisdiccional ha avanzado mucho y avanza a diario sobre este tipo de materias, sobre cómo se fue construyendo este bloque de constitucionalidad y bloque de convencionalidad. Y aquí es muy importante porque normalmente nosotros estamos acostumbrados que existe este bloque de constitucionalidad y bloque de convencionalidad, y luego la Corte hizo ahí un híbrido de bloque de regularidad constitucional, pero al fin y al cabo lo que trata de abordar este libro de manera muy clara es cómo, al fin y al cabo, son derechos positivizados, ya sea por sede nacional, que sería en nuestra Constitución General, o bien al momento que se firma un tratado. Pero lo que es importante ahí en tomarlos en cuenta es que al momento que son reconocidos como este bloque, se ejerce un control de regularidad. ¿Qué quiere decir esto? Que al final todo el sistema tiene que ser consistente con este bloque de regularidad y convencionalidad, lo cual implica que no puede haber una norma inferior que viole directamente a un derecho reconocido en la Constitución o en un tratado, y estos derechos serían los considerados como derechos humanos. Y aquí sería mi primera petición, pero obviamente pues, este libro fue avanzado. La semana pasada y en semanas pasadas, la Corte ya ha reconocido el control de convencionalidad por omisión, y esto sería fundamental. Yo ya estoy muy ambicioso, pero para otra edición, porque esto es fundamental, porque nosotros estábamos acostumbrados que el bloque de regularidad constitucional se fuera analizado a partir de la acción, es decir, a partir de que la regla inferior contraviniera la regla superior, que sería el derecho humano, que está ya sea en el bloque de constitucionalidad o de convencionalidad. Y lo que ha reconocido la Corte, que yo creo que es de manera trascendental y obviamente con la pluma del maestro Álvarez de Delmas sería fantástico, tocar esta parte de la omisión, porque lo que se está reconociendo es que si existe una obligación en un tratado internacional que se tiene que hacer algo por parte del Estado mexicano, y el Estado mexicano no lo hizo, procede en este caso el juicio de amparo para reclamar esa omisión. Entonces, esto es fundamental porque se está reconociendo y se está potencializando este bloque de convencionalidad para poder ejercerlo. Y por último, para cerrar, es algo que una teoría que a mí me ha llamado mucho la atención y la he tratado de citar hasta la saciedad, que además es como de mis consentidas y además me la hizo aprender mucho tiempo cuando nos dio clases, es esta teoría del doble estándar valorativo. ¿Y por qué la considero fundamental? Porque es cuando nosotros cerramos completamente nuestro sistema normativo y pasamos de reconocer estos principios que son necesarios instrumentales para que el Estado funcione, pero para que también pueda funcionar tenemos que tener un segundo estándar. Me explico. Obviamente, lo estoy diciendo para que lo lean y después posteriormente compren la obra, pero este primer estándar valorativo, al final lo que hace es reconoce 3 principios que tienen que tener todo sistema normativo, ¿no? Y al final de ahí es como se va a valorar todo nuestro sistema. Es decir, todo sistema tiene que estar regulado por un orden, por seguridad e igualdad. Ese es un primer estándar. Pero no nada más se queda ahí. Para que nosotros podamos cerrar el sistema y podamos considerar que nuestro sistema es junto, se tiene que valorar a partir de un segundo estándar. Y eso tiene que reconocerse a partir de 2 principios, que es autonomía y dignidad humana. Y reitero, esto para los que somos apasionados de derechos humanos, es fantástico porque es como se cierra realmente la obra. Porque la obra empieza a partir del reconocimiento de 2 principios, que es autonomía moral y dignidad, y cuando se cierra con este doble estándar valorativo, otra vez como la autonomía y dignidad, se cierra un círculo que al final del día lo que nos hace es tener o pretender tener un sistema normativo que reconozca estos 2 principios a fin de que pueda tener un sistema justo. Y por último, ya para ceder la palabra y poder seguir platicando con estos puntos, si ustedes tienen la oportunidad de haber leído El arte de pensar de Schopenhauer, él dice una cosa maravillosa de cuando alguien escribe. Cuando ustedes leen a alguien, normalmente puedes leer a alguien que piensa, ¿no? Escribe mientras piensa, ¿no? Hay gente que no piensa y ni escribe, pues obviamente esos no nos gusta leerlos. Pero hay gente que realmente ya pensó tanto y luego escribe. Y esos son los que realmente contribuyen al conocimiento.
Y lo que quiero llamarles a ustedes para que puedan leer esta obra y puedan ser parte de su biblioteca jurídica es eso. Esta obra está muy bien pensada y después fue escrita. Y está de tal manera que inclusive tiene diagramas para que una persona ya con conocimientos profesionales o inclusive que lo use para su labor profesional lo pueda utilizar, pero sobre todo está para los alumnos que lo puedan conocer porque tiene diagramas muy fáciles de entender para cualquier persona, inclusive los que estén avesados en el mundo del derecho y los que no, que simplemente quieran conocer esta materia, porque es lo más didáctico que tiene. Y cuando me pregunten qué obra recomiendo, normalmente siempre recomendaba Ética y Derechos Humanos de Nino, y, bueno, y últimamente una de Rodolfo Vázquez de Derechos Humanos, y ahorita esta se me hizo como mi consentida. ¿Por qué? Porque aglutinó todo y las dudas que siempre había tenido sobre la materia de derechos humanos, que son las básicas preguntas, el qué, cómo, cuándo y por qué, es la primera obra que me las contesta. Entonces, para los que estamos inmersos en el tema, pues esta es una obra fantástica y no lo digo porque sea mi profesor, porque si ustedes, si alguna vez alguno fue su profesor, sabrían que es duro, pero lo digo porque es un autor que merece leerse, merece reflexionarse, y lo único que me gustaría es que ustedes pudieran conocer esta obra, aplicarla y en su momento vivirla. Muchas gracias. En efecto, es una obra que ha sido muy pensada antes de hacerse, ¿no? Tiene esa ventaja de la didáctica, ¿no? Y el bagaje filosófico del doctor Álvarez queda plasmado, ¿no? En la parte de la vinculación entre la teoría de la justicia y los derechos humanos. A continuación le daré el uso de la voz al doctor, magistrado de circuito, Rubén Arturo Sánchez Valencia. Por favor, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias en primer lugar pues, a mi amigo que me invitó y bueno, pues muy honrado de volver a ver a mi querida amiga. Hace un buen rato que no nos veíamos y nuevamente ver a don Pablo Francisco, que solo lo veo en las tesis, en donde él fue el secretario en la ponencia del señor ministro. Y bueno, yo tendría que empezar pues yo no puedo confesar nada porque normalmente yo confieso. Al final les voy a decir por qué, y gracias a este señor, pues parece ser que yo tendría que ser alguien ante quien ustedes tuvieran que confesarse, se los voy a explicar. Pero sí decirlo muy brevemente, hice unos pequeños apuntes aquí. Normalmente, a mí, perdone, me gusta hablar un poco más con el corazón que con la razón. Entonces, prefiero que las ideas se vengan a la cabeza y entonces aquí medio las anoto y por eso me regañó que porque no traigo pluma. Bueno, pues sí, no traigo pluma, pero más allá de aquello que yo pudiera preparar. Pero miren, ¿qué creo yo? ¿Qué me parece que es algo muy interesante? Ciertamente se pensó y se escribió, pero yo tendría que decir un poquito más algo. Primero se vivió. Me acuerdo de algunas llamadas que yo le hacía a mi amigo, solo para saludarlo. Le decía, ¿cómo te va, amigo? Luchando contra la ignorancia, me decía, ¿no? Ten paciencia, hombre, es que no, Bueno, yo quiero tomarme la libertad de hablar un poquito primero de la persona, ¿sale? Más allá que yo, gracias a Dios, no he tenido la tortura de que sea mi profesor y que me repruebe, tengo la dicha de que hemos integrado sínodos, examinando aspirantes a doctoras y a doctores, y cuando escucho cómo pregunta, digo, Dios me libre de estar ahí enfrente de esta persona. Y Dios me hace caso, gracias a Dios, soy de sus consentidos porque soy miserable. Pero bueno, miren, ¿qué quisiera yo mencionar brevemente? Su paso profesional. Más allá de su formación de licenciatura y doctorado, pues que me parece que ustedes, quienes lo conocen, ya saben que es más que merecedor de esos grados. A mí me llamó mucho siempre la atención de que yo escuché de él antes de conocerlo. Primero como profesor, como buen profesor, por cierto, ya dicho sea, ya, a un lado es, caramba, qué persona tan responsable en su cátedra. Ya de que muy pocos pasaban con él, pues es otra cosa, ¿no? Pero realmente pero miren, siempre en un libro
lo común es ver la dedicatoria porque es lo primero que aparece. Y tú hablas de un amigo Silverio, pero hablas también del señor ministro, don Juan Luis González, a quien yo le profeso una enorme admiración al señor ministro por su valentía, más allá de sus conocimientos jurídicos, que es VIP, por su valentía y por sostenerse y por no importarle las amenazas y casi por poder decir, dirás lo que quieras, pero todo lo mío tiene un sustento y yo estoy defendiendo la Constitución. Me congratulo por eso, yo sé el enorme aprecio que le tienes y luego este poeta que a ti y a mí nos gusta, Whitman, la verdad que está muy bonito esto. Pero miren, ¿por dónde ha pasado mi amigo? ¿Por dónde ha pasado el doctor Mario Ignacio Álvarez Ledesma? Pues poquitos voy a decir, ay, ¿dónde está tu...? Ay, aquí estás, ¿no? Complutense de Madrid, su doctorado, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México también, doctor honoris causa por Baja California, investigador del Sistema Nacional de Investigaciones, fundador y primer director del Departamento de Derecho de la Universidad de las Américas, director general de su división de Ciencias Sociales y Humanidades. Pero miren, aquí que me llamó la atención, clases en el extranjero, pero ya en el ámbito público, pues simple y sencillamente es el primero de los que aparece como abogado en comparecer en una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sinceramente ahí no va cualquiera, tal cual. Pero en su paso por la Procuraduría General de la República, entonces ahora Fiscalía General de la República, fue el primer fiscal especializado en derechos humanos. Ese era tu cargo. Entonces, como yo ya sabía de él y supe que había llegado a ese sitio, dije, las cosas tienen que cambiar. Y a mí me parece que por lo menos en su estancia las cosas así fueron. ¿Por qué quise citar brevemente los lugares por donde he estado? Porque de alguna manera en cada uno de esos sitios estoy seguro que en la noche, mientras yo estaba rezando, él pensaba, ya para dormir, estas cosas tienen que ser diferentes. ¿Cuánto está haciendo falta aquí? Y entonces por eso lo fue pensando, así es, Paula, lo fue pensando. Perdón que tutee a mi amiga, pero tengo el privilegio de su amistad. Bien. ¿Y qué hace? Pues que ahora lo plasma. Y nos deja ver, yo digo que esta obra le puse aquí compartimientos estancos. ¿Por qué? Porque de alguna manera ¿vas a hablar de derecho internacional de los derechos humanos? Sí, yo alguna vez he dado esa clase, ¿no? Y sale, ¿y ya sabe lo que son los derechos humanos? Entonces, puede ser que igual te sepas es que la Declaración Universal de 1948, sí, y que son los derechos humanos. ¿Por qué le llamo yo a su obra una obra de compartimientos estancos? Porque no llegas al quinto piso si no pasaste, o al menos que ya los chinos lo hayan inventado, ningún edificio empieza por el quinto piso. Todos están por el primero, segundo, creo que sí, ¿no? Igual los chinos ya lo inventaron, y es para que no, porque me estarían haciendo quedar mal los chinos, ¿no? Pero ¿a qué voy? Nada más yo quiero hablarles de la estructura de la obra y de algunas cuestiones que me llamaron poderosamente la atención. Antes de decir de qué se tratan los 5 capítulos, bueno, además de lo que ya dijo mi amigo don Pablo Francisco es, oye, mira, estas teorías, esto está muy bien. Es una obra que además de didáctica tiene fotografías. Y yo no me imagino, cuando yo estudié en la prehistoria Derecho, pues que un libro de Porrúa, dentro de sus páginas, pudiera tener fotografías, eso no existía. Ahora sí. Y bueno, pues son varias fotografías muy interesantes. Voy a empezar de atrás para adelante. El edificio de la Corte Penal Internacional, el edificio de la ONU en Ginebra. Estuve en julio en un curso ahí y la verdad que en el Comité Internacional de la Cruz Roja y la verdad que estuvo muy padre. Bueno, ¿qué más tienes aquí? Bueno, varias fotografías, ¿no? Pero hay una que tú dices, Nelson Mandela, esta debería estar casi al frente, ¿no? Pero bueno, está aquí. Y la primera con la que se inaugura, pues es tu fotografía. Y qué bueno para que sepan quién eres tú. Aquí está el edificio de la ONU en Ginebra, Suiza. Y de repente ves una foto de Hitler. Y entonces uno dice, ¿qué hace Hitler acá?
y otra de Vladimir Putin. Y bueno, ¿qué hacen esas personas acá? Si no han comprado el libro, pues aquí ya les estoy, se supone que no vengo a hacer comercial de que te compren el libro, pero sí quiero hacer un comercial, o sea, cómprenlo, ¿no? Porque van a aprender mucho. Y cuando llegas a la anécdota de Vladimir Putin y lo que dices de Hitler es, por supuesto que tiene la razón de ser, el que estas personas aparezcan aquí, porque tienes que darte cuenta de aquello que no pudo o no tenía que haber sucedido nunca. Y aquí está explicado. ¿A qué voy? Por favor, en su contenido. 5 capítulos. Los derechos humanos como teoría de la justicia. Ya mi amigo se hizo cargo de eso. No quiero meterme tanto en ello, aunque me gustó mucho lo del utilitarismo y el ejemplo que das con el teatro y que las hijas de Vladimir. Ya dije la parte de la historia. Pero bueno, le cuentan a Vladimir Putin, oye, hay unos separatistas, terroristas, están ahí, 800 rehenes, y entonces le pide asesoría a 3 personas, el Kinara, y uno de ellos dice, adiós, a matarlos a todos. No te preocupes, soy experto en esto, les echamos gas de lacrimógeno, se van a morir los 30 separatistas, pero van a morir hasta 50 personas. Dentro de las 800 pues, y otro dice, no, espérame, vamos a negociar. Bueno, y Vladimir Putin dice, sale, desaparécelos, aunque se mueran 50 personas, pero le avisan en la mañana de poquito antes de que empezara, ahí están tus hijas en ese teatro. Entonces, ¿qué hace Vladimir Putin? No, pues viéndolo bien, si quieren dialogamos. Está explicado no desde la anécdota, sino desde por qué el utilitarismo pues es lo que es y ha provocado lo que ha provocado. Los derechos humanos siempre tienen un fundamento jurídico, siempre, y eso es lo que hay que buscar, porque después lo vas a aplicar. Segundo capítulo, interesantísimo también, por cierto. Perdón. Aquí los fui separando. Tenía más cosas que decir, pero ya sé que me tengo que apurar. Concepción multidimensional de los derechos humanos. Y desde ahorita se los digo, una introducción de lo que va a contener, pero al final, aquí lo puse con una banderita inclinada, un resumen de ese capítulo. Entonces, si vas a estudiar para dar una clase, date una idea y ya después te metes aquí al fondo y que sepas aquello de lo que tienes que hablar. Ahora, si lo vas a estudiar porque quieres aprender, pues empieza desde acá. Y si como yo lo vamos a estudiar porque lo quieres aplicar en un asunto, pues también léelo todo. Porque no es luego tan sencillo, perdón por esta expresión, el aterrizar las teorías de los derechos humanos que parece que están en las estratosferas y bajarlas al planeta Tierra. Eso luego no es tan sencillo. Tercer capítulo que también me llama poderosamente la atención, la forma como lo aborda, es, a ver, esta dimensión jurídica de los derechos humanos, ¿de qué necesitamos ahorita nosotros? Más allá de que hablas de las generaciones, amigo, y muy bien, toda la historia, perfecto. Pero vamos a ver su dimensión jurídica, porque al fin y al cabo los derechos humanos, ¿quién los va a decir? El intérprete autorizado de aquello para lo que esté autorizado. En la Suprema Corte, el intérprete autorizado, Tribunal Constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Comisión Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación a la Convención Americana, intérprete último autorizado. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, intérprete último autorizado. Y entonces esta teoría jurídica que refleja ahí, puede uno advertir las razones por las cuales esas decisiones se decantan en el sentido, pero ¿qué es lo importante? Que él encuentra cuál es el sustento que en todo caso justifica, para bien o para mal, como él lo dice, la razón de la decisión. Y a mí me parece que es bastante meticuloso en esto, pero sobre todo muy metódico. ¿Va? Y el cuarto capítulo, que pues también me encanta, la dimensión jurídica nacional, la protección de los derechos humanos en México. De una vez les digo el quinto, dimensión internacional de los derechos humanos. Y aquí en el apartado en donde habla de esta reforma de 2011, el nuevo paradigma de lo que don Pablo Francisco ya también se está encargando, ya les dijo. A mí me parece que siempre lo tendría que decir. ¿Qué aconteció con esta reforma de 2011? Bueno, que no fue solitario.
¿Y alguna o alguno de ustedes me puede decir cuál es la peor maldición de un gitano? Cuando una persona gitana te quiere maldecir, ¿qué te dice? Ya sé que estoy en la libre de derecho y bueno, pues lo tengo que decir. Perdón, nos aguantamos todos, me incluyo. ¿Saben qué te dice un gitano cuando te quiere maldecir? Dice, Dios te maldiga y entre abogados te veas. No, es en serio, ¿eh? Es en serio. Es la peor maldición. Pero yo siempre digo, sí, pero también los celtas tienen una bendición maravillosa. Que ellos dicen, ojalá y vivas tiempos interesantes. Yo digo que estamos viviendo tiempos interesantes, compañeras y compañeros. Y uno de esos tiempos fue la reforma constitucional de 2011, de la que se da cuenta con una exactitud y más allá de, o sea, solo lo necesario está aquí. La reforma de 2008 al sistema acusatorio adversarial, yo soy penalista porque doy pena, pero bueno, pero además siempre he estado en la materia penal, ¿no? De los 25 años, del 80, 90, 25 años que llevo magistrado, todos han sido en materia penal, ¿no? Y algo más o menos le decía al derecho penal, pero bueno, y a los derechos humanos, ¿sale? Y llega también la reforma de 2011 al juicio de amparo, y con una nueva ley en 2013. Tiempos interesantes. Olvidémonos de los gitanos. Tiempos interesantes. Bien, a mí me parece que este libro, ese tiempo interesante de 2011, la verdad que lo aterriza de manera extraordinaria. ¿Y a qué voy también? Pues que en la parte del derecho supranacional nos deja ver la importancia de que ya no puedes excusarte de tus compromisos internacionales. Perdóname por esto tan coloquial, él no utiliza estas expresiones. No me salgas con que la ley es la ley. No, claro que sí. No me salgas con que, no, pues espérame, eso allá en sistemas supranacionales, aquí es México. Me parece que esa prohibición de Viena, que lo dices bien, no puedes oponerte al cumplimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos de los compromisos que adquieres alegando que tiene restricciones a nivel interno. Perdón, pero eso ya no va. Y es obvio que por eso es la importancia del capítulo 5, a ver qué está pasando en el derecho internacional de los derechos humanos, que ya no tenemos escapatoria, pero desde antes de la reforma de 2011, desde antes, ya nos obligaba. Yo encontré en el año 2004 en una investigación que hice 265 sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación utilizando el derecho internacional de los derechos humanos. Y todavía no había reforma de 2011. Perdón que hable de mí, dame chance, mi querido amigo. En el 2006, en el tribunal, yo llevo en Toluca 24 años, entonces, bueno, en el tribunal que estoy llevo como 20. La persona de confianza la declarábamos inconvencional. Sí, la Constitución dice que podía rendir confesión ante el MP si te asistía persona de confianza. Decíamos, qué padre, pero la convención dice que debe asistir un abogado. Y es de lo que tú das cuenta aquí. Take your rights seriously, tómate los derechos en serio. Pero ¿a qué voy entonces con esto? Que precisamente este bloque de constitucionalidad, de convencionalidad, control difuso, control concentrado, yo creo, primero, que Mario Ignacio lo ha vivido y consecuencia lo sabe aterrizar, pero segundo, también, y ojalá y no me equivoque, quiere enderezar y decir que las cosas tienen que hacerse de manera adecuada, tal cual. Y él, pues es una persona valiente y dice, di lo que quieras, ¿no? Si ya compraste mi libro, qué bueno, ya conseguí que lo compraras, critígame después, no pasa nada, yo voy a seguir igual. ¿Con qué cerraría? Ya casi, ¿verdad? Tiempo, bueno, ¿con qué cerraría? A ver, la valentía en el texto, ¿no? Y bueno, en este control de convencionalidad, déjenme ponerle un ejemplo que, hace un momento utilicé tu libro para ir a convencer a un compañero. Fíjense, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de determinar que el arraigo es inconvencional. Sí, pero sigue estando en la Constitución. Entonces, ¿cuál aplicamos? ¿La sentencia de la Corte Interamericana o lo que dice nuestra Constitución? Bueno, pues me están grabando, ni modo.
el día de mañana se va a resolver un asunto en el tribunal donde yo estoy y estamos aplicando de manera directa la sentencia en donde la Corte Interamericana dijo es inconvencional el arraigo. Y fíjate que a esa persona que la tuviste arraigada todo ese tiempo, que todas las pruebas que obtuviste son nulas. Oye, pero es delincuencia organizada y es ser delincuente. Son nulas esas pruebas. Y como tú dices aquí, no te puedes excusar. Y entonces, ahí se los dejo a mis amigos secretarios de estudio y cuentas. Si les llega ese asunto, pues trátenme bien, ¿no? Porque puede ser que la Fiscalía promueva amparo directo en revisión. Y está bien, ¿no? Pues que lo haga. Porque de alguna manera estamos ahí interpretando, ¿no? Entonces, pero con todo y tu libro no convencí, ese asunto a veces no es tan fácil, pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Mario Ignacio nos hace saber, esto existe desde antes y esto tiene mucha teoría. Nos hace saber la manera en cómo esa teoría se aterriza en la práctica y aquello a lo que estamos obligados. Que puede ser que a las 7 de la mañana alguien que se levanta muy temprano a decir noticias te diga, oye, ¿cómo es posible que hayas concedido un amparo a este delincuente? Que lo diga. Que lo diga. Y que busquen en la sentencia. Y les prometo que no van a encontrar más que razones jurídicas. Ninguna otra razón hay, por cierto. Cuidado con eso. Que lo diga, no pasa nada. Decía J. Couture, el día que un juez tiene miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo. No sabemos cuándo puede ser tu última sentencia, perfecto, pero que sea valiente. Que no dejes en la cárcel a un inocente para que no hablan mal de ti al día siguiente. Con eso sí yo no podría vivir. Y bueno, ¿con qué cierro? Nada más, porque tengo que quemar a mi maestro y amigo. ¿Yo por qué digo que confieso? Bueno, pues este hombre dice que yo soy el padre Chispita. Y entonces, alguna vez ya con seriedad, sí, pues y con me dijo me parece, cuando salíamos a cenar con nuestras señoras esposas, y se hizo pato durante, estoy con mi libro, bueno, seguimos sin ir a cenar, y yo estoy muy molesto porque la última vez pagué yo, le toca pagar a él, y dice que no puede, ¿no? No es cierto, es broma. Yo me acuerdo mucho que él me dijo, ¿sabes una cosa? Tú eres una persona de fe. Y la fe es una virtud teologal. Me lo dijo muy en serio. Le dije, gracias amigo por esas palabras, y esas palabras tuyas hacen que yo quiera ser una mejor persona. Bien, ¿y por qué tengo que hablar del padre Chispita? A mí me parece que debemos de seguir teniendo fe en la justicia. Y que hay fuentes para que nosotros nos enteremos de lo que deben de ser, por ejemplo, los derechos humanos. ¿A qué voy con esto? Este libro a mí me hace tener fe en la humanidad. Me hace reafirmar mi fe hacia las personas estudiosas del derecho, hacia los juristas. Mario Ignacio es un gran jurista. ¿Con qué cerraría? Celebrar que mi amigo forme parte y sea integrante de interesantísimo, una gran institución que es la Escuela Federal de Formación Judicial. Mario Ignacio es integrante del comité académico. La verdad que ya he empezado a ver sus resultados, de repente ha habido comunicados, dije, esto fue de Mario Ignacio. Pero bueno, ya, perdón, ya. No voy a decir de qué, ¿no? Pero yo sí creo que tenemos que seguir preparándonos. Yo sigo siendo ignorante y lo digo en serio, a pesar de que lleve 29 años de juzgado. 4 como juez. Como juez en la prehistoria yo dije, esta persona dijo que la torturaron, pero no demostró que lo hubieran torturado. Sí tenía lesiones, pero los policías dijeron que lo persiguieron y se cayó y que por eso provocó las lesiones. Ahora un juez dice eso y después de cesarlo lo meten a la cárcel. O sea, ¿cómo que va a demostrar la tortura a la persona que... No, tú demuéstrala, no tortura, Estado. ¿Por qué me nace la fe? ¿Por qué me renace la fe? Más allá de que ya se dieron cuenta que le tengo una enorme estimación y que yo considero mi maestro, aunque no he tenido el privilegio, y mejor que no lo tenga porque me va a reprobar, de ser su alumno, de un gran jurista como es Mario Ignacio.
Tengo fe porque sé que hay personas que se dedican en serio a decir cómo tienen que ser las cosas. Me congratulo por estar aquí, me congratulo por ver a mi amiga. Gracias, don Pablo Francisco. Gracias, María Ignacio. Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias. Señor magistro, me dejó, ahora sí que en modo zen. Voy a mencionar nada más, retomando un poco las ideas del magistrado y de mi muy querido amigo también. Yo resaltaría dos cuestiones. La primera sería la vocación del doctor Álvarez Ledesma. Sí. La vocación que ha mostrado como servidor público y cuya experiencia vuelca en el libro de Derechos Humanos. El estudio, el conocimiento que caracterizan también a un profesor. Y eso habla también de la vocación de investigador y también se vuelca en la didáctica del propio libro, ¿no? O sea, Sí. un gran profesor es el que hace que las cosas difíciles sean sencillas para los alumnos y quien además no duda en tener la generosidad suficiente para transmitirlo diariamente. Esa es una característica del doctor Álvarez Ledesma. Y bueno, pues le voy a dar el uso de la palabra al doctor y bueno, pues, porque bueno, a fin de cuentas estamos ansiosos de escuchar sus palabras. No sin antes agradecer la presencia del señor rector de la Escuela Libre de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector, por acompañarnos. Le doy la palabra al doctor Álvarez. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Esta era una presentación que no podíamos obviar. Era una presentación en la escuela, en mi escuela, en mi zona de trabajo, con mis amigos y mis colegas, brillantes todos. Pero las presentaciones, aquí siempre cito a la China Mendoza, era una periodista famosa, que decía que a las presentaciones de los libros y a los sepelios solamente van los cuates. Y eso es cierto. A las presentaciones de los libros vienen los amigos cercanos. Acercarse a la Escuela Libre de Derecho en el centro de la Ciudad de México un martes a las 4:30 es un poco heroico. Y tiene que haber una motivación y esa motivación se llama amistad. Pero además había una deuda que tenían algunos de mis amigos conmigo. Particularmente dos de las personas que revisaron el trabajo y que en la primera presentación me dejaron plantados. El maestro Carlos Garduño Salinas y el doctor Hugo R. López Medrano. Este último, con un cinismo irrefrenable, mandó en representación suya a la primera presentación a su esposa. Pero ya están aquí, y lo cual me da un enorme gusto. También está aquí conmigo mi editor, don Guillermo Domínguez, un hombre que le tocó construir conmigo este trabajo. La editorial ha publicado mis principales obras. 4 de las 9 más importantes, sin duda, están publicadas en McGraw-Hill, y es una casa editorial que tiene una enorme confianza en mi trabajo, y yo me confío mucho en lo que ellos hacen en mis textos. Este fue un libro muy difícil desde el punto de vista técnico, porque es un libro que yo quería para estudiar derechos humanos, para aprender derechos humanos, y algo muy importante, fíjense, la palabra que voy a utilizar, para empoderar a mis estudiantes, para empoderar a los que leen este libro, porque quien sabe derechos humanos sabe una teoría de la justicia para enfrentar los abusos cada día más comunes en los países que hemos dejado que se nos meta el populismo. Cuidado, ¿eh? México vive tiempos difíciles y vivirá tiempos aún más complicados. Y mi temor enorme, mi terror es que estos señores logren una mayoría en el Congreso que les permita modificar la Constitución, porque entonces sí vamos a saber cómo cantar las rancheras en este país, y de eso sabemos en México. Se vienen tiempos complicados. Este libro, además de invitar a mis queridísimos amigos, está el director del centro, Arturo, muchas gracias por estar aquí, está Hilda González, queridísima amiga de toda la vida, 2 de mis doctorandos,
Pablo y el doctor Castillo están aquí, por supuesto Manuel Munibe, un amigo de larga data. Ellos están aquí, se merecen estar en donde están, en primera fila, porque están en la primera fila de mi corazón. Y por supuesto, Carlita allá atrás, siempre cuidando los refrescos, cosa que le agradezco enormemente. A ver, voy a tratar de ser puntual y no abusar de su tiempo. Trataré de decir cosas importantes. Que eso cada día es más difícil en un país como México. Bueno, sobre todo cuando el discurso público está aprovechado, abatido por la estulticia a nivel nacional, ¿no? Y difundida a nivel nacional. Primero responderé, por razones de mención, a algunos de las cosas que dijeron los presentadores. Por supuesto, Pablo, pensaremos que en la siguiente edición, pues no solamente esta parte que tú dices, hay que introducir el tema de las omisiones, sino meter estas dos últimas sentencias de la Corte Interamericana, la enorme ventaja, como decían los alemanes, de tener jueces que tengan la capacidad de enfrentarse al soberano, es trascendentalísimo. Yo invité al doctor Sánchez Valencia, no porque sea mi amigo, sino a pesar de ser mi amigo, lo invité porque es un gran juez, y es un juez valiente. Y yo he visto sentencias de terror de jueces de distrito, inaplicando la sentencia de la Corte, que claramente le ordena al Estado mexicano modificar el sistema en el que tiene consagrados en el artículo 19 dos aspectos que son ominosos para el sistema de nuestro país, que es el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Además, el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que México suscribió desde 1981, es clarísima y dice que México se compromete a hacer las modificaciones y hacer los cambios que sean menester para que su normativa, su ordenamiento jurídico, sea conteste con el contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asusta que un secretario de Gobernación, que hoy ya no lo es, pero es un estulto, eso no se le quita a uno aunque sea secretario de Gobernación. El señor dijo, con una ignorancia supina, que como diablos a la Corte Interamericana se le ocurría ordenarle a México modificar a su Constitución. Nada se encuentra por encima de la Constitución. Bueno, pues sin duda este hombre sigue viviendo en el siglo XIX. Lo dramático no es que siga viviendo en el siglo XIX, lo dramático es que sea secretario de Gobernación. Por lo tanto, Pablo, tomo nota. Segundo, muchas de las cosas que ha dicho Pablo en mi persona son absolutamente falsas. De mí corre una muy mala fama pública de que soy un profesor extraordinariamente severo. Eso es absolutamente falso. Soy un profesor cada día aún más cariñoso con mis estudiantes. Lo único es que yo a mis estudiantes al comenzar la materia les digo que yo parto del presupuesto que mis estudiantes son la gente más inteligente del mundo y que si alguien en ese grupo quiere que yo lo trate como idiota. Como nadie levanta la mano, pues los trato como gente inteligente y por lo tanto me veo obligado a exigirles a las alturas de sus capacidades. Y eso hago y creo que no lo hago tan mal. Segundo, ¿por qué invité a Pablo, al doctor Pablo? Lo invité a Pablo Muñoz, pues porque es un gran profesor y porque es una de las gentes que mejor conoce mi trabajo. Eso es muy importante decirlo. Pablo es una gente que en su clase diaria en la escuela libre, en sus materias, en su tesis doctoral, hace la gentileza de citar mis propias formas de interpretar el derecho. Y lo más importante es que le han sido útiles. Cuando yo escribo estas cosas es porque quiero que la gente las emplee. ¿Para qué? Para facilitar la comprensión del derecho, para facilitar la aplicación del derecho y para hacer feliz a los demás. Se nos olvida que el derecho es un sistema de normación, una de las grandes invenciones humanas que tiene por propósito ayudar a la gente a ser feliz, quitarle obstáculos, evitarle problemas, anticiparse a los problemas. Cuando nosotros nos damos cuenta de la genialidad de lo que es una constitución o un código civil, a veces lo perdemos de vista. La creación de un código civil es el esfuerzo racional de los franceses por prever lo que puede suceder en la vida humana antes del nacimiento y después de la muerte. Eso es la genialidad de un código civil. La Constitución no es otra cosa que el documento jurídico-político en el cual una sociedad diseña lo que quiere ser como país.
lo que quiere ser como país y cómo lograr con su gente ser libre, ser feliz y realizar su proyecto vital. Es maravilloso cuando uno entiende estas cosas. Por eso a Pablo lo invité. Y doy respuesta a algo. Sí, este es un libro muy pensado. Quiero que sepan que cuando yo regresé a estudiar de Europa en 1990, el primer libro que yo quería escribir era este, porque venía fresquecito. Yo estudié casi 4 años en Madrid, en la Universidad Complutense, en el Instituto de Derechos Humanos, que en ese entonces dirigía uno de los más grandes juristas españoles, uno de sus redactores de la Constitución del 78, el queridísimo profesor, en ese entonces director, uno de que los llamaban el Peces Barba, Gregorio Peces Barba, le decían Gregorio Peces Barba, uno de los 7 magníficos que redactaron la Constitución 78. Él era director del instituto. Y yo decidí irme a estudiar al Instituto de Derechos Humanos porque sabía lo que había escrito Peces Barba. Él fue mi profesor, junto con una pléyade de grandes juristas españoles. Y después me fui a estudiar a Italia, donde terminé mi doctorado, me casé, tuve una hija y me regresé a México. Y cuando llegué a México, este era mi objetivo. Pero la editorial, cuando yo le propuse este libro, me dijo, oiga, doctor, ¿por qué no escribe, usted que trae todo el bagaje de teoría del derecho moderna, un libro de introducción al derecho? Y el libro de introducción al derecho es un libro que tiene ya más de un cuarto de siglo, 4 ediciones, y es un texto que me ha dado enormes satisfacciones. Es el hijo más aventajado. Entonces, este libro lo diseñé hace 30 años. Y qué bueno que lo escribí ahora y no entonces, porque la maravillosa experiencia que tuve siendo servidor público lo hice por algo muy particular. Lo hice porque creí, por eso regresé a mi país, que podía contribuir, así fuese, con un grano de arena, a hacer mejor este país. Tuve oportunidades de quedarme a vivir en Europa, muchas, más de una, y decidí volverme a México. Decidí volverme a México y no me arrepiento de haberlo hecho porque amo profundamente mi país y quiero seguir viviendo en él. Y cuando yo llegué a México me di cuenta de los espacios de oportunidad y uno de ellos era ayudar y contribuir junto con otros juristas brillantes y valiosos a hacer y a escribir el nuevo derecho mexicano. Cuando yo escribí el libro de Introducción al Derecho, ya el libro de García Maínez tenía más de 40 años de haberse editado. Algo se necesitaba decir. Por lo tanto, este libro lo medité durante 30 años. Y los puestos públicos que tiene a regañadientes, y aquí me acompañan algunos que estuvieron conmigo en cargos públicos, yo muchas veces los tomé a regañadientes por mi carácter. Y precisamente porque, como bien decía, detesto a los flojos y detesto a los corruptos. Y desafortunadamente la mayoría de nuestros políticos son corruptos y tontos. Por eso pueden ser políticos en México. Ustedes se imaginan a Angela Merkel gobernando este país. No, este país tiene que ser gobernado porque está siendo gobernado. Bueno, lo dramático es, y yo me trepé al gobierno de Fox porque me invitó al presidente de la República a dirigir el área de derechos humanos con el procurador Maceo de la Concha. E invité a gente como Carlos Garduño. Y trajimos a México, gracias a la idea suya, el protocolo de Estambul. Y fuimos los primeros en llevarlo a la práctica en México. A pesar de las propias ONGs mexicanas, tuvimos que traer a los titulares de Physicians for Human Rights para que dijeran que efectivamente lo que estábamos haciendo era implementar el protocolo de Estambul. La perversidad de las ONGs mexicanas no tienen límite. Bueno, este libro se forjó no solamente en el cubículo del profesor universitario, sino en los golpes cotidianos de haber sido primer visitado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su procurador de Derechos Humanos de PGR. Yo recibí golpes por los dos lados y estuve ahí y fuimos a defender a México en Ginebra ante el Comité contra la Tortura y lo hicimos ante la Corte Interamericana y en una opinión consultiva. Y eso me dejó una experiencia inigualable que hoy puedo plasmar aquí. Y termino refiriéndome al maestro Sánchez Valencia. Esto del padre Chispita, yo no sé por qué lo ventiló el doctor, pero déjenme les cuento, yo por eso les digo que hay cosas que de mí no se dicen, mis amigos las cosas. Yo soy muy bromista y tengo el defecto de ponerles apodos a mis amigos y a quienes no son mis amigos también.
Y normalmente mis apodos son muy precisos porque los perpetúo. Bueno, Arturo en alguna ocasión, Arturo Sánchez Valencia, cuando dije que es un hombre de fe, es porque Arturo fue seminarista y estuvo a punto de ser sacerdote. Y después tomó la vocación del derecho. Y qué bueno para el derecho. Y alguna vez estábamos sentados, previo a un examen doctoral, él solamente se había puesto la primera parte de la toga. Y al verlo, le dije, es que tú no pareces profesor o profesor universitario, más te pareces al padre Chispita. Y de ahí surge el famoso apodo del padre Chispita. Pero esto es un aspecto entre amigos. Ahora, yo debo decir dos cosas importantes para terminar. Arturo Sánchez Valencia es un profesor, no solamente por vocación, es un profesor extraordinariamente generoso. Él no necesita dar clases todos los fines de semana. Arturo Sánchez Valencia es un profesor que todos los viernes y todos los sábados, y escucharon bien, todos los viernes y todos los sábados está dando clases en el doctorado del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. ¿Cómo le hace? Con la carga de chamba que tiene, no lo sé. Pero además no cobra. El dinero que recibe lo dona a una organización de beneficencia pública. Y además no solamente eso, condiciona la calificación de sus alumnos a una donación adicional. Niños con cáncer. Es una fundación de niños con cáncer a la que él ayuda permanentemente junto con otros de nuestros amigos. Entonces él es un hombre bueno y tener un hombre bueno en la judicatura es maravilloso. ¿Con qué quiero concluir? Miren, este libro está construido muy sencillamente, pero está muy bien pensado. Miren, el gran problema de los derechos humanos es que es como el fútbol, todo mundo habla de él y realmente nunca sabe de lo que se trata, hasta que lo ponen como director técnico de la selección mexicana y entonces sabe de lo que se trata. El libro comienza enfocando al lector en algo que es central. A la pregunta ortodoxa y ontológica, ¿qué son los derechos humanos? Yo respondo de una manera extraña. Yo digo, los derechos humanos son una teoría de la justicia. Y yo no les decía que las teorías de la justicia no eran otra cosa, sino una manera, fíjense qué sencillo, de medir el funcionamiento de las instituciones sociales. Entonces, los derechos humanos no son ni más ni menos que una manera particular de establecer cómo funcionan las instituciones sociales, diferentes al socialismo, al utilitarismo, al perfeccionismo ético y a otras formas de decir cómo debe funcionar una sociedad. Ahora, por lo tanto, la teoría de los derechos humanos tiene una serie de características que no tienen otras teorías. Es una teoría libertaria, individualista y deontológica, que está basada en la idea de que los seres humanos son entes pensantes con la capacidad de decidir entre lo que está bien y lo que está mal, y que exige que los seres humanos sean juzgados y tomados en cuenta y tratados en función de sus propias decisiones, porque son entes dignos y por lo tanto capaces de decisiones libres y por tanto de responsabilizarse de sus actos. Toda la teoría del derecho occidental, toda la teoría de la pena, toda la teoría de los actos civiles está basada en el principio de autonomía de la voluntad, lo que los abogados llamamos consentimiento. Y esto a veces no se explica, y esto lo digo en el primer capítulo. Pero además alerto de algo fundamental. Cuando nos enseñan derechos humanos nunca nos dicen quiénes son sus enemigos. Yo explico por qué el determinismo ético, el comunitarismo y el escepticismo son enemigos frontales, y lo vemos con el populismo. El populismo es una expresión del comunitarismo. Si lo estudian aquí lo van a entender a cabalidad, y entonces van a entender por qué el presidente en México dice lo que dice y no dice otra cosa. No es un tonto, ¿eh? Él es un comunitarista. Y el problema es que en la Constitución, a partir del 2011 sobre todo, México tiene un sistema de justicia basado en derechos humanos, que es un sistema de justicia liberal, individualista, basado en la idea de dignidad humana. No en la idea de pueblo y no en la idea de que los sujetos colectivos tienen entidad moral. Esto hay que entender. Si no se entiende, no se entienden los derechos humanos. Explico también los presupuestos funcionales, porque los derechos humanos para que funcionen requieren de condiciones de aplicación. Primera condición de aplicación, Estado democrático.
Segunda condición de aplicación, pluralismo moral y político. Tercera condición de aplicación, Estado de Derecho. Cuarta condición de aplicación, inversión pública en el Estado para construir políticas públicas viables. Si ustedes quieren saber cómo está la situación de los derechos humanos en un país, háganlo justo al revés. Los derechos humanos en un país no están bien porque estén en la Constitución o el Estado en cuestión haya reconocido tratados internacionales. Esto está en función directa del estado de su democracia, de la fortaleza de su Estado de Derecho, del nivel de pluralismo de su país y de la inversión pública que se le requiere a las políticas sociales que hacen posibles el derecho a la salud, el derecho a la educación, el acceso a la justicia y todos los demás derechos que están en la Constitución y en los tratados internacionales. Esto lo explico con mucho detalle. Y explico también que los derechos humanos son una construcción maravillosa que se gesta en la filosofía política del siglo XVIII, transita al discurso político en la Revolución Francesa y encalla en el derecho para hacerlo eficaz. Luego, en el tercer capítulo, explico este tránsito, cómo se da un proceso de constitucionalización de los derechos humanos. Cuando alguien se pregunta por qué los gringos y por qué Estados Unidos tiene el nivel que tiene, pues no es gratuito. Los norteamericanos fueron los primeros en tener una constitución escrita en 1787. Y 2 años después, insertar 10 enmiendas, que es el primer catálogo de derechos humanos contenido en una constitución. Y a partir de ahí, inicia un proceso de constitucionalización de los derechos humanos que los convierte de derechos humanos a derechos fundamentales. Si entendemos eso, cuando pasamos al derecho mexicano, comprendemos por qué. La gran constitución de este país fue la Constitución Liberal de 1857. Si ustedes leen el artículo primero de la Constitución del 57, van a ver que es poesía jurídica, como decía Rabasa. Es un artículo que dice que los derechos humanos son exigencias éticas, son política pública obligatoria para el Estado y garantías que el Estado de Derecho debe hacer efectivo a la gente. Pero luego, por un capricho escrotal de Carranza, escucharon bien, un capricho escrotal de Carranza, que era lector del positivismo jurídico de la época, se le ocurrió decirle a uno de sus señores que mandó al constituyente del 17 que había que sacar de la Constitución, esa fue la orden, literal, yo eso lo investigué y está ahí citado con pulcritud. Tienes que sacar de la Constitución, le dijo a Trinidad Macías, todo lo que huela a moral. Y como Trinidad Macías, Dios no le dio mucho a entender, pues lo único que se le ocurrió hacer fue sacar del artículo primero el concepto derechos del hombre. Por eso la Constitución del 17, a pesar del gran avance de incluir las garantías sociales, cercenó el artículo primero de la Constitución del 57. Y por eso México, del 5 de febrero del 17 a junio del 2011, tiene un sistema de garantías y no de derechos humanos. Hasta que en el 2011, yo no sé qué se tomaron los diputados, pero bienvenido. Lo que se tomaron, se les ocurrió reformar el título y el capítulo primero de la Constitución, haciendo una cosa maravillosa, modificando, como bien dice Carbonell, un paradigma de justicia y regresando al modelo internacional que nos hace posible defendernos todavía de los ataques a la Constitución y a la dignidad y autonomía de las personas. Esto lo explico en el capítulo 4 y concluyo también diciendo con mucha claridad, o toda la que Dios me ha dado, que es poca, pero me esfuerzo, en que el sistema internacional de derechos humanos no es una mala anécdota, es un sistema supletorio que trata de subsanar las incapacidades de los sistemas nacionales. Y bien que mal, pues existe una Comisión de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, y sobre todo existe una Corte que México reconoció su competencia contenciosa hasta 1988 y se publica en 1989, el 24 de febrero, y México entra de pleno derecho al sistema interamericano. Y sus sentencias han sido determinantes para que muchas de las sentencias de la Corte hagan posible un estándar de regularidad, como dicen los internacionalistas nuevos, de estándar convencional de derechos humanos en el mundo, y por lo menos en América Latina. Por lo tanto, lean el libro. Les va a servir. Y además, como siempre preguntan, bueno, ¿usted qué cosa es? O sea, en los países serios esto es muy festejado. Yo soy profesor invitado permanente de la Universidad de Perugia en Italia, y cuando yo llego a la aduana para pasar al país, la pregunta es, bueno, ¿y qué viene usted a hacer aquí? Le digo, pues yo soy profesor de la Universidad de Perugia.
profesor Pedro, pasa. Voy a Estados Unidos y me dice, no, ¿y usted qué se dedica? Yo soy profesor universitario. Profesor, pasa. El único país en donde me ponen problemas para entrar, si digo profesor universitario, me dice que quiere que le prestemos dinero. Tiene con qué irse a su casa. Esa es la concepción que tenemos respecto de lo que es un profesor universitario. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y a usted qué se dedica? Pues yo soy profesor universitario. Y yo me dedico a escribir libros con cuadros sinópticos, que cuestan mucho trabajo, para que mis estudiantes aprendan derecho y con ello aprendan a ser felices. De veras, de eso se trata. El libro resuma algo que los que me leen lo saben. Yo soy un hombre feliz porque hace estas cosas. Estos son mis hijos. Mis hijos que tienen vida propia, como dice Walt Whitman, y que hacen su propio camino. Y que van ayudando a otros a ser mejores, a salir adelante, a empoderarse para luchar contra la injusticia. Y esa es una labor nobilísima, maravillosa que tenemos los abogados. Por lo tanto, me da enorme gusto, agradezco enormemente que hayan estado aquí, agradezco a mis amigos, sobre todo los ocupados que nunca vienen a acompañarme, que hayan venido. Y por supuesto a mis presentadores y a mi querida Paola, que ella fue mi víctima propiciatoria también, y les asegurará que yo no soy ese profesor tan regañón que todos desafortunadamente dicen soy. Muchísimas gracias y buenas tardes. Doctor, sí lo es. Pero también es, pero usted también decía con mucho cariño. Y bueno, pues en nombre de la Escuela Libre de Derecho, de quienes estamos en esta mesa, del señor rector que gentilmente nos acompaña, y en nombre propio les agradecemos su atención. Muchas gracias.